Bueno, eh, nuevamente bienvenidos a todos. Qué bueno encontrarnos aquí hoy domingo, compartiendo como iglesia, cantando, adorando, orando al Señor. Quisiera que entreguemos este tiempo al Señor, este tiempo de predicación y que nos dispongamos. Amén. Bienvenidos realmente a todos. Qué bueno verles. Vamos a orar, ¿vale? Padre, por favor, ayúdanos y ábrenos el entendimiento en esta mañana para poder discernir tu palabra. Sabemos que, como dice las Escrituras, que eh, ellas mismas alumbran como una antorcha en medio de tanta oscuridad. El consejo que Pablo le da a Timoteo es que en medio de los tiempos que son malos, que no deje y que siempre considere aquella palabra que fue inspirada a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, y habla a nuestro corazón. Habla a tu iglesia. Espíritu Santo, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quisiera por favor invitarlos a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo de 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4. Son dos textos que vamos a hacer lectura y luego vamos a dar una breve introducción y luego vamos a terminar con tres puntos que nos regala o que podemos extraer de ese texto. Así que vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Si a lo mejor lo pueden poner ahí en la pantalla y dejarlo ahí. Simplemente ponerlo y dejarlo allí, porque ahí vamos a estar. A lo mejor vamos a ir a otros textos, pero ese es el texto central en el cual vamos a estar enseñando. Es un texto hermoso. Por favor, quisiera que lo consideremos y lo leamos juntos. Amén. Ahí va a aparecer en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Eso. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin, esa palabra a fin tiene mucho significado, lo vamos a ver ahora. Dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuevamente, ahí va a estar en la pantalla. Dice: tú pues sufre ¿qué? Penalidades. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otra versión dice: en los asuntos de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, esta predicación la hemos titulado: ¿agradamos a aquel que nos tomó por soldados? ¿Agradamos a Dios? ¿Agradamos a aquel que nos tomó por soldados? Cuando leemos esos dos textos, pues vamos a pensar, o vamos a, digamos, analizar que el apóstol Pablo, el que está escribiendo la carta, le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo: en cuanto a ti, sufre ¿qué? Penalidades, como un buen soldado de Jesucristo. Pero luego le dice y le da un consejo y le dice: ninguno que es un soldado de esta milicia se enreda, se involucra en los negocios de la vida. Y dice a fin. Esa expresión a fin denota obviamente un propósito. Entre otras cosas, sufre penalidades como un buen soldado. No te enredes en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar. Si una persona le dice, el profesor le dice a su estudiante, le dice: pues tú deberías sacar buenas notas, tú deberías ser esforzado, que te vaya bien en matemáticas, en geografía, en español, a fin de ¿qué? De agradar a tu papá, porque tu papá paga bien cara la pensión aquí en el colegio, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos y que deberíamos preguntarnos a fin, o cuál es el fin, o cuál es el propósito de esto que yo estoy haciendo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ok, no te enredes
en los negocios de la vida. Y alguno podría decir, pero ¿y por qué o qué? Pues para que agrades al que te tomó por soldado. Si bien la expresión nos tomó por soldados es una expresión de una obra de gracia del Señor, es una convocatoria. Cuando vemos en el siglo pasado las guerras mundiales, cada nación tenía su pelotón y su escuadrón para que sus soldados justamente ¿qué? Militaran a favor de quién. Pues los estadounidenses peleaban a favor de los rusos. Claro que no. Los estadounidenses peleaban y batallaban con armas que la misma nación les daba, y esto era a fin de engrandecer el nombre de Estados Unidos, de proteger la soberanía de Estados Unidos. Y todo esto nos ayuda a entender cuando el texto dice a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Quisiera dar un parte de introducción. Escuchen esto. A menudo en el caminar de la vida nos encontramos, si bien con situaciones sufridas, pues el apóstol Pablo está diciendo, si pues como soldado sufre penalidades. Alguno podría decir, pero yo vengo de situaciones muy difíciles que me han pasado en el mundo. O más bien atrás, cuando yo simplemente era una persona que no consideraba las escrituras, que no creía en Cristo, y cuando vengo a la iglesia me encuentro con un mensaje, tú pues sufre penalidades. Alguno podría decir, pues qué emoción me da escuchar de que voy a sufrir penalidades. ¿Están conmigo? Alguno podría decir, pues todos los que vienen jamás van a sufrir penalidades o jamás van a tener un momento de desilusión. Pues eso nos pondría ¿qué? Nos pondría contentos. Jamás nuestros hijos se van a perder o se van a ir a incursionar en otros lugares. Eso nos pondría ¿qué? Pues felices. ¿A usted no le parece que eso sería un motivo para estar alegre? Jamás va a escasear el grano en tu casa. Jamás la nevera va a estar vacía. Pues eso sería ¿qué? Genial. Eso sería ese es el mensaje que hoy se predica en las iglesias, de hecho, acerca del evangelio de la prosperidad. Cuando se dice, pues si tú le das al Señor, entonces jamás va a visitar la enfermedad a tu casa y jamás vas a tener la nevera vacía. El apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir cualquier sea mi situación. He aprendido a vivir en la escasez, pero también en la abundancia, lo que nos da a entender de que el cristiano, el que cree en Cristo, también van a venir situaciones que a lo mejor lo van a poner a prueba su fe, y que no por estar con el Señor simplemente las situaciones sufridas se van a terminar. ¿Están conmigo? Así que a menudo en el caminar de la vida nos encontramos, si bien, con situaciones sufridas que debemos afrontar. Escuchen esto, por favor. Muchas de ellas son dolorosas, y aunque quisiéramos evitarlas y no vivirlas, simplemente nos corresponde ¿qué? Nos corresponde asumirlas con responsabilidad. Hay cosas que nosotros ni estamos buscando ni queremos vivirlas, pero vienen. ¿Les ha tocado alguna? Uno dice, yo no quisiera estar en esto. Cuando leemos el libro de Job, Job dice, lo que yo temía fue lo que me sobrevino. Es decir, en lo que yo no quería pasar ni vivir jamás, eso fue lo que me vino. Eso fue lo que sobrevino a mi vida. Hay personas que no consideran que somos vulnerables. Lo vamos a entender ahora. Estas son situaciones reales de la vida. Hay unas situaciones sufridas que debemos afrontar. La muerte de un ser querido. Seamos cristianos, seamos los más sabios, seamos los más estudiosos, seamos los más tontos, seamos los más tercos, simplemente ¿qué? Vamos a tener que vivir una pérdida de un ser querido. Son situaciones que quisiéramos evitar, pero que hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Simplemente nos corresponde asumirlas con responsabilidad. Los hermanos de José en la Biblia, citemos 3 historias. Los hermanos de José. José está pequeño, tiene unos hermanos, y él se atreve a contar un sueño que tuvo. ¿Se acuerdan? Acerca de las espigas, y que todas las espigas se inclinaban ante una que estaba simplemente bien erguida.
Sus hermanos vendieron finalmente a José a Egipto. Bueno, vendieron a unos comerciantes que iban pasando y ellos, José terminó en Egipto. Son situaciones que a lo mejor quisiéramos evitar: la traición de nuestros hermanos, la traición de un hijo, en el caso de la otra historia, como la de David, cuando su propio hijo Absalón traiciona a su padre queriendo estar en su trono. Son situaciones que la Biblia nos enseña, pero que también son cotidianas en nuestra vida. Son situaciones que quisiéramos evitarlas. No quisiera estar en discusión con mi hermana, no quisiera estar en pelea con mi padre, no quisiera estar en discordia, no quisiera estar con esto, pero aunque a veces queramos evitarlas, a veces simplemente las vivimos. Debemos entender, familia, de que hay cosas que se nos salen de las manos y son las decisiones de terceros. Usted va a donde una persona y usted le dice: por favor, perdóname, no lo quise hacer nunca. Y la otra persona dice: nunca jamás te perdonaré. Usted dice: pues ahí yo qué hago, pastor, ¿qué hago ahí en ese momento? Si yo voy y le sirvo y lo busco y le pido perdón, pero no me perdona, pero no cambia su actitud para conmigo, pues esa es una cosa que se nos sale de las manos, de nuestro control, y que simplemente deberíamos orar por eso. Ahora, también vemos en la historia de Daniel como una tercera historia. La historia de Daniel, cuando sus amigos, primero Daniel fue metido en el foso de los leones, luego sus amigos fue metido en un horno de fuego. La decisión del rey era: ok, estos hombres no se quieren inclinar ante nuestros dioses, entonces tomemos decisiones por ellos. Es interesante que Daniel no quiso estar en el foso de los leones. Los tres hermanos, o a lo mejor los tres amigos, no querían estar en el horno de fuego, pero fue la decisión de un rey que los mandó a vivir esa situación. Hay situaciones que nosotros no queremos vivir, pero que nos corresponden vivirlas y asumirlas con responsabilidad. Ahora, existen otras causadas por el mismo hombre que podemos evitar con el propósito de no sumergirnos en las mismas, porque son perjudiciales. Hasta ahora entonces tenemos dos cosas: unas situaciones vivimos capaz de que no tenemos el control de ellas, pero hay otras situaciones que vivimos que teniendo el control decidimos mal. ¿Están conmigo? Que teniendo el control simplemente decidimos mal y se vuelven perjudiciales para nosotros. De manera que si se sufre es justamente por no considerar lo que deberíamos haber evitado. Hay momentos donde estamos inmersos en situaciones que deberíamos saber que no deberíamos estar pasando. Uno dice: pero yo, ¿por qué estoy aquí? ¿En qué momento llegué a este lugar? ¿En qué momento me siento así? ¿En qué momento estoy tan desamparado? ¿En qué momento se me vino todo abajo? Pues bueno, las malas decisiones. Pensemos por favor en una persona que le guste impulsivamente salir de compras. Entonces se va y simplemente entra al banco y dice: pues yo quiero esta tarjeta de crédito. Y entonces se mete la tarjeta de crédito al bolsillo y se va por todas las tiendas y le gustan unos zapatos y se los compra. Y entonces le gustó una camisa y también se la compra. Y le gustó un pantalón y se lo compra. Y todo lo difiere a 10 cuotas, a 12, a 24 cuotas. Luego le llegan las cuentas bancarias y empiezan los impuestos, todos los intereses. Y usted dice: pero ¿en qué momento? Y ya nos vemos colgados. Pues esas cosas deberíamos haberlas pensado antes de ir de compras simplemente con una tarjeta de crédito. Son cosas que deberíamos evitarlas, pero que nos sumergimos en eso. Ahora, hay cosas que a lo mejor nosotros debemos evitar. Por favor, si pueden ir al capítulo 3 de esa misma carta. El capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? Evita. Lo que Pablo está diciendo es no solamente porque las situaciones hay cosas que no podemos evitarlas, pero sí podemos evitar una compañía. Sí podemos evitar andar detrás o ser influenciados de hombres que tengan apariencia de piedad. Sí podemos evitar andar no andar más bien con hombres que sean soberbios, necios, que sean malas influencias y malos consejeros. Eso sí lo podemos evitar. Por allí dice la palabra en 1 Corintios 15, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Las malas conversaciones, el estar mal influenciado va a corromper ¿qué? Nuestra conducta. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que habían unas personas que no eran de Cali, eran de otro lugar, de Buenaventura, y a mí se me estaba ya pegando hasta el acento de ellos, simplemente por andar con ellos. Ni siquiera me decían, Benito, doy clases acerca del acento, tú tienes que hablar así. No, simplemente yo empecé a hablar así. Asimismo, no solamente con acentos y esto, sino también con conductas. Por eso es importante lo que dice Pablo: si algún piadoso hay entre ustedes, pues entonces eviten más bien andar con malas influencias. No diciendo de que no podríamos acercarnos, porque de lo contrario que Dios nos sacara de este mundo. Diciendo algunos que no, pero usted entonces lo que quiere decir es que tenemos que evitar de hablarle a la gente. No, lo que debemos es evitar ser influenciados por las personas que a lo mejor la Biblia dice, ojo, porque los tiempos son peligrosos, y puede ser que usted esté en situaciones fruto de esto. Viene la muchacha y viene y le dice, llorando a la otra, le dice, es que mi esposo me fue infiel. Y la otra muchacha le dice, su amiga le dice, pues dale, tú también debes hacer lo mismo. Vamos, dale, móntale 2 cachos, ese hombre está muy chévere, está simpático. Bueno, esa es la influencia que tienes. ¿Por qué más bien no vas a la escritura? El apóstol Pablo está escribiendo, tú pues sufre penalidades, pero no dice como necio. No dice, tú pues sufre penalidades porque eres un tonto simplemente que va tras tu propio corazón y tus emociones. Dice, como buen soldado de Jesucristo. Esto parece paradójico. Uno dice, pero ¿cómo un buen soldado va a sufrir penalidades? Pues sí, lo vamos a entender ahora. Escuchen esto, lo anterior hace parte de lo que podemos encontrar en la vida como los avatares de la misma. Sin embargo, cuando pensamos en la oportunidad de ejercer cierto control, en ocasiones ignoramos y hasta descuidamos, pues como vemos hay cosas que hacen parte de la realidad de la vida, mientras que otras simplemente podemos evitar. Dígale que está a su lado, hay cosas que puedes evitar. Hay otras cosas que la muerte de un ser querido simplemente viene, vas a afrontarlo. Hay cosas que podemos evitar. Andar con personas llenas de maldad, influenciados, aconsejados por ellos. Dice, mientras que otras simplemente podemos evitar, pero hay algo mucho más digno de consideración, y es el esfuerzo y empeño de nuestra vida. Escuchen esto, sin duda nos esforzamos en aspectos vanos y pasajeros que desgastan y consumen nuestras fuerzas. ¿A usted no lo cansa a veces algo? A veces hasta la rutina cansa, ¿no le parece? Dice, pero yo voy y vuelvo y la misma ruta todo el tiempo, lo mismo. Pues bueno, no hay algo mejor que tener un propósito por el cual estoy haciendo las cosas. Eso simplemente rompe el molde de lo mismo. Por favor, si pueden abrir su Biblia en Eclesiastés, les voy a mostrar un texto hermoso. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Dice, todas las cosas son fatigosas, mas
de lo que el hombre pueda expresar. Dice, nunca se sacia el oído de ver, el oído de ver, el ojo de ver, ni el oído de oír. Versículo 9, escuchen esto, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Como quien dice, ¿qué ha sucedido nuevo que no haya sucedido en algún momento? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. Y dice, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Debemos entender de que todo lo que hoy vivimos, nada nos puede sorprender. Hay gente que dice, pero tan raro es el gobierno tan corrupto, ¿no? Tan raro. No, raro no, siempre ha existido. Tan raro que la gente sea mentirosa. Pues no se le impresione, no se maraville. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo mismo que se hará. Ahora, entendiendo esto, escuche por favor. Cuando entendemos que nuestras fuerzas se consumen, en ocasiones agotados, simplemente continuamos a la espera de lo que pueda suceder. Recuerdo mucho una historia que aparece en la Biblia en Hechos capítulo 27. Dice que ellos se fueron, montaron en un barco y entonces se fueron y Pablo estaba allí como prisionero. Y Pablo les dijo, pues yo les aconsejo que nos quedemos aquí porque la marea está ¿qué? Está muy alta. Quedémonos aquí, esperemos que la marea pase. Y ellos dijeron, no, nosotros le creemos más al capitán. Entre otras cosas, saben más el capitán que mantiene esto que usted, querido amigo. Y Pablo les dijo, pues bueno, pues vámonos pues. Se fueron, Pablo iba preso, iban más de 250 tripulantes, 240 y pico. Cuando llegan allá, cuando están ahí, ellos habían cargado todo el barco con muchas cosas. Cuando llegan al lugar, cuando llegan como a la marea, pues, y empiezan a enfrentar eso. Y dice las escrituras que ellos empezaron a perder la esperanza de vida. Y que empezaron a tirar lo que ellos mismos con sus manos habían cargado en el barco. Empezaron ahora a tirarlas, ¿qué? A tirarlas al mar. Diciendo ellos, pues es mejor que se pierdan nuestras pertenencias a que nosotros perdamos la vida. Dice la palabra que ellos, llegó un momento donde ya no sabían ni siquiera si era de día o de noche. Habían perdido toda esperanza de ¿qué? De vida. Hasta que una vez Pablo está ahí mismo en esa tormenta y Pablo va y en oración el Señor le dice, tranquilo que ustedes van a llegar a tierra y ninguno de ustedes se perderá. El barco había naufragado, ellos llegaron, Dios tuvo misericordia de ellos. Se cree pues que por Pablo, porque Pablo estaba allí. Pasó como en los tiempos de Jonás, mientras que Pablo le vino bien estar en el barco, Jonás le vino mal estar en el barco, porque a Jonás lo tuvieron que tirar. Jonás era el culpable de la tempestad. Pablo lo que hizo antes fue dar esperanza en medio de la tempestad. Familia, escuchen esto por favor. Lo que realmente importa que es. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo, reitero, ahí está, creo que en el proyector, dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado ¿de qué? De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe? Entre estos dos textos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que no es que usted aprenda a vivir en medio de los momentos difíciles. Mi intención no es que usted aprenda a vivir en medio de las crisis. Mi intención no es que usted no se enrede en los negocios de la vida. Hay algo mucho más digno de considerar. ¿Qué es? Lo que dice el texto, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De manera que podemos preguntarnos entonces, dígale que está a su lado, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Y lo van a entender. ¿Para los que hemos tomado para sí mismo o para el que por gracia nos tomó para él? Son dos cosas diferentes. Permítame por favor. Una cosa es que usted tome algo para usted mismo
y usted busque agradar a eso que usted lo tomó. Otra cosa es que usted agrade a alguien que ya lo tomó a usted para él. Son dos cosas diferentes. ¿Están conmigo? La muchachita llega a la iglesia y dice: pastor, es que ese hombre tiene 15, 14 años. Ese hombre me tiene enamorada. 14 años. Ajá. Y yo busco agradarlo a él. Una persona enamorada busca agradar ¿a quién? Aquel que a su corazón le pertenece. ¿Están conmigo? Si el corazón está allí en esa persona, pues va a buscar todo el tiempo ¿qué? Agradarlo a él. El problema es cuando colocamos acá, dicen, ¿saben? Cuando buscamos agradar a aquel que nosotros mismos hemos tomado, el esfuerzo podría ser unilateral. ¿Entiende esto? Usted mismo lo toma y usted mismo lo ama y usted mismo lo agrada y usted mismo a nuestros hijos. Usted los toma para sí cuando los hijos no son nuestros. Somos padres, sí, pero mañana ¿qué? Se van. Así como cuando usted salió de su casa, igualito. Crecemos y ¿qué? Y nuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestra disciplina, todo, simplemente el muchachito dice ¿qué? Me voy y ya está. Cuando buscamos agradar a aquel que nosotros mismos hemos tomado, el esfuerzo podría ser unilateral, porque en el momento de no ser correspondidos simplemente caeremos al piso quebrados. Porque yo lo tomé, yo tomo esto y yo digo, wow, yo voy a agradar a esto. Y en el momento que esto no te corresponda, es interesante porque el texto dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar ¿a quién? Al que nos tomó. No está diciendo si nosotros queremos lo tomamos. ¿Están conmigo? Sino que Él mismo ¿qué? Nos ha tomado para sí. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque nosotros con el Señor no buscamos. Cuando nosotros estábamos buscando al Señor, nosotros no estábamos levantando las piedras y diciendo: ¿dónde está el Señor? A ver, ¿qué se me perdió? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el Señor nos amaba, fue cuando entendimos que Él nos amaba primero. Cuando empezamos nosotros a tomar las cosas de Dios en serio, es cuando nosotros entendimos que Él nos tomó primero ¿qué? En serio. Cuando nosotros entendemos entonces que el Señor mismo nos conoció antes de que nosotros lo conozcamos a Él, empezamos a adorarlo, a decirle gracias por todo lo que has hecho. Cuando nosotros nos damos cuenta que al Señor le interesa nuestra familia, entonces nosotros decimos: Señor, simplemente gracias, porque yo no te estaba buscando diciendo estoy cansada de este muchacho. Simplemente el muchacho vino y me hizo daño, me lastimó, pero tú llegaste y me encontraste roto, vacío. ¿Por qué agradar al Señor, familia? ¿Por qué buscar agradar al Señor? Porque no es lo mismo buscar tomar para sí mismo, agradar y agradar a simplemente agradar al que nos tomó. No sé si me hago entender. No es lo mismo uno buscar quien quiere amor. No es lo mismo uno buscar y tomar a alguien para sí mismo con el riesgo de que no sea correspondido. El texto dice que Él nos tomó a nosotros y nos tomó por soldados. Y es interesante porque habla de algo, y es que nos tomó por soldados. Quiero mencionarle 3 puntos de esta predicación. Agradamos a aquel que nos tomó por soldado. Dígale que está a su lado: usted agrada a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y cómo así que por soldado? ¿Sabe usted qué es la palabra soldado? Piense por favor en alguien que tiene un camuflado, que simplemente al soldado no se le dice vaya a pelear solo, sino que se le dice: vas a pelear y vas a batallar en nombre de esta institución,
de este país, de esta nación, de este reino. Pero no simplemente vaya a pelear, sino te vamos a preparar para que vayas y qué, y pelees. Y te vamos a dar todo lo que necesitas para que qué, para que vayas y pelees. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Lo primero que debemos considerar cuando tenemos un título como agradamos a aquel que nos tomó por soldados es cómo agradar. Lo primero es cuando sufrimos penalidades con disposición y en contentamiento. ¿Cómo así? Otra vez. ¿Cómo agradar al Señor? Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ok, Timoteo, agrada al Señor. Agrada porque Él te tomó por soldado. Mire, familia, Dios es experto en poner como soldados a personas que primero no lo merecían, portar un overol, pero tampoco eran los más capacitados. Recuerdo mucho el rey David. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, David se mete en una cueva. ¿Se acuerdan? Se mete en una cueva. Esa cueva se llamaba la cueva de Adulán. Y David en esa cueva, dice la palabra, que se le vinieron muchas personas que estaban, de hecho, a ver, para no sesgarme, permítame, por favor, vayan a segundo libro de Samuel. A ver, creo que no, primer libro de Samuel. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuchen esto. David viene perseguido y se mete en una cueva. Y en el versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho ¿qué? Jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es interesante porque el ser soldado del Señor no es algo como que Dios haya salido y haya dicho: ok, ustedes tienen los ojos verdes, ustedes tienen buen músculo, ustedes tienen buena altura, tienen buena talla, ustedes tienen buena capacidad física. El Señor no sale buscando eso. De hecho, cuando David viene, todos esos hombres a la cueva, vienen los endeudados, vienen los afligidos, vienen los quebrantados de espíritu, y de allí sale un ejército que luego se conocía como el ejército de David. El pueblo de Israel tenía ahora un ejército preparado, y preparado porque esos hombres eran los menos incapaces o los menos capaces, más bien. ¿Qué es lo que quiero decir, familia? Que Dios es experto en transformar corazones y hacerlo de verdad buenos soldados que estén dispuestos a vivir y a sufrir penalidades. Escuchen, por favor. Quiero que regresen a ese texto, a 2 de Timoteo. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 7. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo. Escuchen esto: y el Señor te dé entendimiento en todo. Primero Pablo recuerden, está hablando a Timoteo y le está diciendo: sufre penalidades. Yo creo que cuando Timoteo escuchó eso dijo: bueno, ¿cómo es esto? Ninguno que milita se enreda. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces Pablo les dice: considera lo que te digo. Es decir, no pierdas de vista, no te saques de la cabeza esto. Considera lo que digo. Y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento ¿qué? En todo. Escuchen esto:
Escuchen esto, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: hey, yo no te estoy diciendo esto por molestar. Te estoy diciendo esto porque nuestro Señor Jesucristo sufrió tal como nosotros, y aún más sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Están conmigo? Mire, familia, a veces nosotros nos preguntamos por qué sufrimos. Pero debería usted preguntarse por qué Él sufrió. ¿Por qué nosotros morimos? Pregúntese entonces por qué Él murió. Si usted se da cuenta, nosotros sufrimos por nuestro propio pecado. Dice la palabra que en el libro de Génesis dice que con el sudor de la frente el hombre ¿qué? Va a trabajar y a ganarse el sustento de su vida. Que nos vamos a fatigar, que las mujeres van a dar a luz con dolor. Y eso hasta el día de hoy es real. Que el hombre simplemente al terminar de sus días irá como un polvo. Del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Dice la palabra que la misma tierra ha sido maldita por el mismo pecado ¿de quién? Del hombre. Y dice en Romanos 8, dice que la misma tierra está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entre otras cosas, la tierra, los animales, la naturaleza, aún está ¿qué? Sufriendo dolores de parto. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay tantas cosas? Pues por nuestro pecado, familia. ¿Por qué una niña sale a la avenida y un sinvergüenza en moto simplemente se la lleva por delante y la fractura o la mata? Por las mismas consecuencias de la misma maldad donde vivimos. ¿Por qué nuestros gobiernos simplemente son corruptos? En el libro de Habacuc, el profeta Habacuc se preguntaba esto: ¿pero por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanta injusticia? El Señor Jesús, el Señor en Habacuc, a Habacuc el profeta le dice: entiende algo, y es que por la fe nosotros viviremos. Es decir, nosotros caminamos por fe y nos vamos a sostener. Y dice que en Romanos, en Habacuc dice: mas el justo por su fe ¿qué? Vivirá. Lo que el Señor le está diciendo a Habacuc es: deja de mirar tanta cosa en la tierra, porque esto ha de suceder. Lo que quiero que veas es mucho más allá. Que veas con los ojos de la fe, porque hay una esperanza para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: sufre penalidades, porque Jesucristo mismo, aunque no merecía sufrir, lo sufrió. ¿Están conmigo? Entonces no deberíamos preguntarnos tan solo por qué sufrimos. Preguntémonos, y lo invito a que se pregunte, ¿por qué Él sufrió? ¿Por qué hay un lenguaje? ¿Por qué hay una idea? ¿Por qué hay una filosofía? ¿Por qué el evangelio ha llegado hasta nuestros días? Más de 2000 años. En algún momento un maestro llamado Gamaliel, muchos de los judíos fariseos le dijeron: ¿qué hacemos con esa secta que se está propagando de tantos cristianos? Y Gamaliel les dijo: esperen un momento, si eso no es de Dios, esa secta simplemente en el tiempo se va a acabar. Pero mira que esa secta a mí personalmente me ha hecho mucho bien, entre comillas secta, porque esto acerca del cristianismo, acerca de lo que dice la Biblia, del Dios de la tierra, no es ninguna secta. Esto se ha propagado por millones y millones de personas, por todas las naciones del mundo. Y hoy simplemente, familia, podemos entender ese consejo que Pablo le da a Timoteo: sufre pues penalidades, porque aún conmigo o sin mí van a enfrentarse a situaciones difíciles. A los cristianos también se les pincha la moto, a los cristianos también se varan de gasolina, a los cristianos también le pasan cosas, también se les muere el pariente. Pero lo diferente, familia, es que nosotros vivimos no cuestionando por qué sufrimos, sino por qué Él sufrió.
Escuche por favor, una cosa es por qué yo sufro, entendiendo que yo soy pecador y merecedor de lo que me pasa. Otra cosa es por qué ese hombre santo, por qué Jesús murió, por qué fue crucificado. ¿Acaso hizo algo malo? Familia, creo que entender esto nos hace mucho bien. Quiero que sigan conmigo la lectura un momento, porque dice en el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades. Escuchen esto, versículo 8 nuevamente. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Versículo 9, en el cual ¿qué? Sufro. O sea que Pablo no solamente le está diciendo a quién, a Timoteo, hey, tú deberías sufrir penalidades, sino que le está diciendo, recuerda que Jesucristo sufrió penalidades y recuerda también que yo también las sufro. Usted podrá entender un poco esto. ¿Cómo sufrir penalidades si estoy con el Señor? Pues permítame, les ilustro de esta manera. Usted simplemente quiere hacer bien las cosas y usted en el trabajo llega y el jefe simplemente es un patán y es un grosero. Entonces lo humilla. ¿Cómo entender que debo sufrir penalidades en ese momento? Pues familia, cuando somos humillados, nos comportamos como siervos del Señor. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, lo que el Señor Jesucristo quiere de su iglesia, de sus hijos, es que no paguen de la misma manera como el mundo está enseñado a pagar. Que seamos diferentes y que tengamos el mismo carácter que Cristo tuvo. ¿Acaso eso no es sufrir buenas penalidades como un buen soldado? Cuando a lo mejor te están calumniando y tú simplemente tranquilo. Cuando simplemente te están incitando a un pleito y tú simplemente manso. Tú simplemente con dominio logras controlar la situación. Cuando simplemente vas en el carro o en la moto y alguien se te atraviesa y quiere buscar pelea, ¿acaso eso no es sufrir penalidades? Por supuesto. Y aún cuando vengan las situaciones más extremas, saber vivirlas, familia, con buena disposición y en contentamiento. Cuando usted lee el libro de Job es un libro donde usted puede ver a Job dispuesto a vivir lo que estaba por vivir. Cuando viene y todo se le cae al suelo, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Estoy dispuesto porque es la voluntad de mi Padre. Si el Señor así lo quiere, vamos para allá. Los tres amigos en el horno de fuego, el rey les manda decir, si ustedes no se inclinan a sus dioses, el horno va a ser calentado 7 veces más. Y ellos le dijeron, pues caliéntenlo. Es más, así ustedes lo calienten 7 veces, nosotros no nos vamos a inclinar ante ustedes. Que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Estar dispuestos. No siempre el que hace bien las cosas está exento a sufrir alguna penalidad. Vuelvo y se lo repito. No siempre el que hace bien las cosas en el Señor está exento a sufrir penalidades. Es más, por favor vayan al capítulo 4 de esa misma carta, segunda de Timoteo 4, versículo 9. Pablo está escribiendo esta carta en una cárcel. Ya iba a ser ejecutado. Es la última carta de 13 cartas que escribe en la Biblia. Y Pablo dice a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme. Escuchen esto. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Como quien dice, estoy solo. Aunque tengo, a lo mejor he corrido millas con el Señor, he servido a la gente, le he orado por la gente, les he aconsejado para bien, les he persuadido para el Señor, pero estoy solo. Saber vivir en medio de la soledad y en medio de las crisis es determinante. Porque una crisis o te puede catapultar o te puede hacer mirar hacia la cruz, o simplemente te puede hacer como un necio, simplemente decir,
eh, Dios es malo. ¿Sabes, familia? Dios nunca ha sido malo. Dios no es injusto. Sería injusto si alguien en la tierra merecería algo. Sería injusto si alguien en la tierra fuera justo para recibir algo. Pero en la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Todos se han corrompido, todos tienen una lengua larga, todos son mentirosos, todos son jactanciosos, todos están llenos de pecado. Si hubiera algún justo en la tierra, entonces Dios estaría en deuda con ese justo. Pero no hay ningún justo. El apóstol Pablo está diciendo: yo estoy solo, y también he sentido el desamparo de muchos. Es más, Demas se fue y me dejó. Y más adelante dice, en el versículo 15: guárdate tú también de él. Está diciendo Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Piense por favor en que usted ha servido a muchos, pero ninguno está. ¿Están conmigo? Pablo les dice: todos me desampararon, todos se fueron. Y aunque todos, yo fui útil en un momento, en otro momento fui inútil. Estoy solo. Nuestro llamado, familia, es a vivir dispuestos y en contentamiento. El apóstol Pablo también a Timoteo, esta es la segunda carta, pero en la primera carta Pablo le dice a Timoteo: porque nada hemos traído al mundo, escuchen esto, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero Señor, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Y yo por qué tengo la nevera vacía? Esté dispuesto y esté contento. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está formando. A lo mejor puede ser un poco dificultoso entenderlo, ¿no? Dios es malo en hacernos pasar por estas cosas, ¿no? No nos ha dado para comer. Dios tiene el control de todas las cosas. Como dice el escrito, no he visto, dice, joven fui y he envejecido. Lo está diciendo una persona que no vivió una semana, sino una persona que ha vivido años confiado en el Señor. Y dice en el Salmo: joven fui, eso fui. Allá yo estuve joven, pero he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser justos. Caminar creyendo en Cristo, porque Él nos ha declarado como justos. En otro texto dice: ¿por qué se preocupan? Miren los lirios del campo. Ellos no trabajan, ellos no hilan. Las aves del cielo no hacen nada por vivir. No van a trabajar para ganar un salario. Pero siempre tienen un alimento. Y las flores se visten mucho más bonitas. No se preocupen, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego en acción de gracias. Por nada se afanen. Deberíamos afanarnos, sí, por cómo estoy viviendo delante del Señor, si te agrado o no, Señor. Recuerdo que hace poco se incendiaron los cerros la semana pasada. Y entonces una publicación me llamó mucho la atención porque mostraba todo lo que había quedado, ¿no? Oscuro, negro, todo el monte, el monte, pues la montaña, toda oscura. Y él decía, en el video decía: lo más maravilloso es que las aves nos enseñan a exaltar al Creador. Porque aún en medio de la crisis que ellas tuvieron, cuando la vegetación se les quemó, es de mañana y siguen cantando. Y los pajaritos se escuchaban pi, 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 por ahí, pi, 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 volando, pi, pi, pi. Y uno dice, y a veces uno voltea a mirar y todo está oscuro y uno dice: no.
¿qué voy a agradecer al Señor? Y la creación misma nos llama y nos dice, hey, alaben al Señor. El Salmo dice, todo lo que respire, alabe al Señor, alabe al Señor. Cuando sufrimos penalidades, yo me imagino a Cristo diciéndole, Padre, pero ¿yo por qué estoy sufriendo esto? ¿Yo por qué estoy sufriendo esto si a mí no me corresponde? Y el Padre diciéndole, vamos Jesús, vamos. No vemos a un Jesús diciendo, hey, ¿qué pasa? Me dejaste solo. Hey. No, vemos a Cristo dispuesto, en contentamiento. Cuando está en el Getsemaní, Cristo está llorando, orando al Señor. Viene la traición de Judas, vienen los romanos, y Jesús le dice al Padre, por mi parte, si me preguntas a mí, yo quisiera que esto no estuviera pasando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero agradarte a ti. ¿Cuánto nos cuesta eso, familia? Agradar al Señor. Dios quiere que lo agrademos en todo donde vivimos. Lo segundo que nos enseña el texto es que debemos agradar a Dios cuando militamos sin enredarnos en los negocios de la vida. La palabra enredar tiene que ver con involucrar, tiene que ver con transar o entretejerse. Entre otras cosas, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: ninguno que milita, es decir, ningún soldado que está en esta milicia está enredado ¿qué? En los asuntos del mundo, de la tierra. No se enreda. Y es interesante porque utiliza la palabra en el griego empleco, y tiene que ver con ustedes pueden estar allí, el problema es que se enreden. ¿Sí me hago entender? Una cosa es que algo esté allí, otra cosa es que ustedes ya se involucren de tal manera que se entretejan entre las cosas, se involucren, se mezclen con ellos. Y no con ellos en el sentido de que wow, los de afuera son unos hijos del diablo, ¿sí? Sino con las cosas vanas del mundo. En Primera de Juan, voy terminando, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, una cosa es lo que hay allá, otra cosa es lo que yo quiero, lo que yo dispongo para ustedes. Y el mundo pasa, esto es maravilloso, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es maravilloso. El texto dice: no se enreden, militen pero no enredándose. Tanto que escuchamos que hay personas en autoridad que hacen parte de un ejército y se enredan. El problema no es estar militando en esa milicia. El problema es portar el uniforme y estar enredado. Eso es corrupción. ¿Están conmigo? Si usted porta un uniforme, pero luego ¿qué? Está por acá bajo la cuerda, aquí bajo la mesa, ahí buscando algo, eso se llama corrupción. Ahí se está enredando. Ahora, ¿qué quiere decir esto de enredarse? Por favor, miren Romanos 13, un momento. Romanos 13, ya voy terminando, familia, no me miren así. No, mentiras. Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Diga que está a su lado: ya es hora de que ya van a ser las 10:20. Por favor, ya levántate que va a terminar la predicación. Abre el ojo y ¿ya terminó? No, todavía no, falta. Ok. No, mentiras. ¿Sí? Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Escuchen esto, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Es interesante porque en el versículo 12 dice la noche está avanzada, pero luego en el 13 dice andemos como de día. Es interesante porque alguno podría decir, pues no, que estamos en la noche, estamos aquí en la noche, ¿cómo vamos a andar de día? Pues sí, anden como de día. Por lo general, cuando es de día, a no ser que sea un sinvergüenza, hace cosas que no debería hacer. Por lo general el mal se hace en lo clandestino y en la oscuridad. Lo que está diciendo Pablo es, ok, aunque ustedes sepan que la noche está avanzada, vivan como de día. Cuando la luz está o el faro está viéndote, anda como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. A esto se refiere Pablo cuando dice no se enreden. Hasta en los pleitos nos enredamos, en la manera como respondemos nos enredamos. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, permítame, dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o como los otros que no conocen al Señor, que no han escuchado de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Versículo 21: si en verdad, escuchen esto, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse el del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Hermoso. Número uno, entonces, ¿qué? Agradamos al Señor cuando sufrimos con disposición y en contentamiento. Número dos, cuando militamos, ¿sin qué? Sin enredarnos en los negocios de la vida. Y número tres, cuando comprometidos marchamos para agradar al Señor. Cuando comprometidos marchamos para agradar al Señor. Romanos 8:8 dice: los que viven según la carne, o sea, los que le dan rienda suelta al deseo, pues no pueden agradar a Dios. ¿Están conmigo? No pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. El que anda en la carne no puede agradar a Dios, porque Dios es espíritu, Dios es santo. La carne siempre te va a jalar, ¿qué? Como decía alguien, esta chuleta está jalando, ¿no? Esto jala y no va a jalar para donde Dios. Es más, a veces te jala tanto que ni siquiera quieres orar. Te jala tanto que resistes a perdonar, o resistimos en perdonar. Nos jala tanto que nos hace satisfacer la jactancia, el orgullo, en los pecados sexuales. Jala la carne. Así que el que anda en la carne, como dice en primera de Juan que lo leímos, amando el mundo, pues no puede agradar al Señor. Ahora ya hemos dicho, ¿por qué agradarlo a Él? Porque fuimos tomados por Él. Porque Él no lo estábamos buscando, pero Él nos encontró. ¿Por qué agradarlo? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué agradarlo? Porque aun cuando usted y yo nos portemos necios, Él permanece siempre ¿qué? Fiel. Porque aun cuando nosotros digamos, eso no es, no creo nada de eso, ok, el problema no es que creas, porque Dios sigue siendo ¿qué? Sigue siendo Dios. Él sigue siendo santo. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo soy eterno, ustedes son mortales. Podrán, llenos de soberbia, levantarse y decir, ok, eso es absurdo. Bueno, al final de los días, cuando consideremos todo lo que nos han expresado, es más, el apóstol Pedro le dice, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, más a los injustos Dios sabe reservar, ¿para qué? Para el día del juicio.
Uno dice, pero ¿cómo que el día del juicio y que sabe reservar? Claro, a los que han resistido a su gracia, que habían escuchado el evangelio de Cristo, ¿no qué? No creen en el Señor. Mire, familia, para terminar, Dios no nos pide otra cosa. No nos pide, hay personas que dicen, una manera de agradar a Dios es trae tus ofrendas y trae tus diezmos y haz un pacto con Dios. Eso es mentira, familia. Eso no es bíblico. La manera de agradar a Dios, ¿sabe cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Dice la palabra que cuando Cristo estaba siendo bautizado, el Señor le dice desde el cielo, una voz decía, ¿este qué? Es mi hijo qué? Amado, en el cual tengo qué? Complacencia. Como quien dice, solo en Él me complazco. Solo en Él satisface todo lo que, toda mi santidad, solo Él me exalta. Porque si miro a la tierra, ninguno como Él. O sea, como su hijo. Vengan a los estudios bíblicos para que puedan aprender más. Familia, creo que para terminar, creo que debemos ser buenos soldados del Señor. Él nos ha tomado y no nosotros a Él. A lo mejor hay cosas que hemos tomado para nosotros agradarle, ¿sí? Y en el transcurso de la vida, a lo mejor hay cosas que conocemos y buscamos agradar. Agradamos al jefe, agradamos al esposo, nos queremos ver bonitos para la esposa, ¿sí? Y para Dios, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Ok, entonces esforcémonos en esta gracia. Esforcémonos. Y procuremos, como dice la palabra, hace 8 días lo leíamos, presentarnos a Dios con diligencia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Vamos a orar, por favor, póngase sobre sus pies. Y vamos a entregar este tiempo al Señor. Así que, ¿cómo agradar al Señor? Pues bueno, lo primero es que estar dispuestos y vivir en contentamiento, a sufrir penalidades. Alguno dirá, pero en ese punto me falta otro poco. Creo que no está del todo dicho. Pues bueno, si hay otro texto a considerar, es uno que a mí me fascina. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Como quien dice, si ustedes son afligidos por causa de Cristo, pues son bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Los dos textos están diciendo, de alguna manera van a tener que ¿qué? Van a venir situaciones. O usted padece como homicida, como ladrón, como malhechor, o usted padece a causa de Cristo y es vituperado por causa de Cristo. Son las únicas dos opciones que da la Biblia acerca del sufrimiento. O usted sufre por las mismas consecuencias del pecado, porque matamos a alguien, porque alguien robó, porque mintió. ¿Sufres por eso? ¿O sufres simplemente por comportarte bien, agradar al Señor, poner tu fe en Él, a fin de que otros sean de testimonio, para que nosotros seamos de testimonio para otros? Escuchen, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Escuchen esto: mantengan vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre las personas, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es diferente decir, es que esa persona, decirle al Señor, que el Señor venga y le diga, ok, ¿y tú por qué te portaste así? Diga, no, es que esa persona me hizo daño. Es diferente a decir,
¿Por qué te portaste mal? Sabiendo de que esa persona, aun cuando le hiciste mal, esa persona nunca te respondió. Es diferente. ¿Están conmigo? No tendría excusa la otra persona. Como dice la palabra, ¿qué más da pagar al otro que nos hizo mal? ¿Pagar mal con mal? No. Dice, mas a vosotros les digo, aún al ingrato y al malo, sean misericordiosos con él. Eso cuesta. ¿Saben por qué? Porque en medio de los cristianos hasta hablamos de nuestro gobierno, hablamos de nuestro jefe, hablamos y hablamos y hablamos. Pero dice la Escritura, compórtense como Cristo, que aún andando entre nosotros se comportó siempre como un hijo de Dios. Vamos a orar, familia. Todo esto a fin de agradar al Señor. Que Dios nos ayude en su palabra y en nuestro caminar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad, Señor, para con nosotros se ha extendido. Tu palabra dice, si, hermoso ese texto cuando dice que si sufrimos, pues viviremos con Él. Dice la Escritura, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos a Él, Él también nos negará a nosotros. Allí donde estás, dile: Señor, te pido y ruego tu bendición sobre mi vida, que me des entendimiento. Ayúdame, Señor, a entender de que hay situaciones en la vida que no escojo ni siquiera vivir, pero que vienen. Pero hay otras que yo puedo y soy responsable por las acciones. Allí donde estás, dile: Señor, si me he equivocado, por favor, perdona mi vida, Señor. Quiero simplemente conocerte. Perdona mi pasado, perdona lo que he pensado acerca de ti. Perdona mi vida, perdona mi comportamiento. Quiero, Señor, que tú entres en mi corazón y si bien, como dice tu palabra, de alguna manera vamos a sufrir penalidades, porque estamos en un mundo lleno de maldad. Sería a lo mejor tan diferente, pero no tendríamos el mismo resultado. Si a lo mejor cuando venimos a ti, entonces ya se acaba el sufrimiento y anduviésemos en tapete rojo. Pero lo más grandioso, Señor, es que tú nos enseñas a vivir en medio de los momentos más difíciles, para que las otras personas también vean que hay otra manera de ver la vida. Hay otra manera, Señor, de afrontar las situaciones. Y aun cuando otros, Señor, vengan y esperen a lo mejor la misma respuesta de personas necias y soberbias, sabemos, Señor, que tú transformas nuestro corazón, capaz de hacernos tan diferentes. Damos gracias, Señor, porque tú eres experto en transformar corazones, y porque como en los tiempos del rey David, aunque venimos endeudados, afanados, con corazones vacíos, sin ser capaces, sin preparación, tú eres experto, Señor, en levantar brazos. Tú eres experto, Señor, en llenar vacíos. Tu amor inunda todo nuestro ser. Tu presencia nos hace vivir en plenitud de gozo. Gracias, porque de ti viene la paz, porque podemos seguir adelante, Señor, en medio de un mundo, pero sin enredarnos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te amamos y te pido, Señor, que en este mes de octubre tu bendición nos acompañe, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Y que siempre, Señor, tu palabra esté en nuestra mente para meditarla. Gracias, Señor. Tu palabra dice: mediten en ella de día y de noche. Entonces nadie les podrá hacer frente. Señor, gracias, porque en ti estamos seguros. En Cristo Jesús, amén y amén.